Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo San Juan, integrante del grupo número 4 y hoy junto con mi grupo hemos traído una presentación del libro Cómo dar malas noticias en medicina. Abordaremos el tema del capítulo 4 y pues cabe recalcar que este libro fue escrito por Marcos Gómez Sancho. Iniciaremos con el primer punto, el cual es la familia latina y el pacto del silencio. Bueno, primero hablaremos de la conspiración del silencio, la cual es la acción de parte del médico y de los familiares en la que el paciente no es informado sobre su enfermedad para evitarle sufrimiento al paciente. Entonces, como ya se mencionó, pues simplemente el paciente no va a saber de su condición y obviamente esto es para evitarle sufrimiento. ¿Esto por qué se da? Pues bueno, aquí tenemos que abordar el punto del paternalismo, ¿verdad? Y tenemos que saber por qué el paternalismo está muy influenciado aquí. Entonces el paternalismo es un fenómeno que se ve dado desde nuestra concepción, ¿verdad? Es una forma de jerarquización estructurada, ¿verdad? Que define los roles en la familia, en especial, pues obviamente en las familias latinas. ¿Esto qué significa? Que es una jerarquía, que hay personas con mayores rangos y con menores rangos, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo en la familia, pues los padres serían los que tienen mayor jerarquía y los hijos los que tienen menor jerarquía, los que deben de obedecer a los padres, ¿verdad? Entonces los padres dictaminan y los hijos obedecen. Obviamente esto desde un punto de vista paternalista, ¿verdad? Y esto obviamente se extrapola a lo que es la medicina, ¿verdad? No podemos evitar de que la cultura y la medicina pues no se mezclen, ¿verdad? Entonces, como pueden muchos desde antes, desde mucho tiempo, ¿verdad? Pues en tiempos anteriores, pues los médicos decían y los pacientes, pues obviamente acataban, ¿verdad? Entonces, se podría decir de que el punto de vista paternalista, ¿verdad? Viene dado o nace desde, pues obviamente, la Inquisición cristiana. Obviamente sabemos que en Latinoamérica hubo una Inquisición cristiana por parte de los españoles y obviamente pues al imponer esta religión, pues obviamente también el paternalismo vino con ella, ¿verdad? Eh, entonces, ¿por qué Latinoamérica? Pues ya lo mencioné, como ya lo había mencionado, ¿verdad? Hubo una Inquisición española que trajo el cristianismo y el cristianismo pues obviamente eh, obviamente integró esto en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, ahora, la lucha de poderes paternalistas. Aquí me gustaría poner un ejemplo, y es el ejemplo de, por ejemplo, un adulto mayor, ¿verdad? El abuelo de la familia, que fue diagnosticado con cáncer o con alguna enfermedad terminal, y pues obviamente su hijo, ¿verdad? No le dicen, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Porque pues el paciente, en este caso el abuelo, cuando es diagnosticado con algún tipo de enfermedad terminal, en muchos casos pasa de ser el cuidador pasa de ser el cuidador y proveedor a ser el protegido. Y por ende pierde poder en la jerarquía familiar. Entonces el abuelo pasaría a ser como un niño, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de una familia que el padre de familia se enferme, ¿verdad? Y en cuyo caso él ya no pueda ser proveedor, ya no pueda ser cuidador, pues obviamente pasaría a ser un protegido, un niño, ¿verdad? Y pues si su esposa se entera y que él tiene una enfermedad terminal, obviamente pues por la cultura en la que vivimos paternalista, pues ella va a querer protegerlo y pues por cuestiones culturales ella va a querer pues obviamente ocultarle esa información, ¿verdad? Lo cual, según este libro, creemos de que no, es contraproducente. El ocultar la información no va a hacer que sufra menos, va a llevar a un camino de incongruencias y mucho más doloroso que un paciente bien informado y que obviamente pues integre eso en su vida, ¿verdad? Entonces prontamente hablaremos de ello, pero sí recordar la lucha de poderes paternalistas, ¿verdad? Como un proveedor, un cuidador, pasa a ser un protegido. Entonces, la principal consecuencia del pacto del silencio es el aislamiento, como lo mencioné antes. El no informar al paciente, pues obviamente va a llevar un camino de incongruencias. En el caso, digamos, del abuelo, que el abuelo tiene una enfermedad terminal y que no pueda, pues, comer cierto grupo de alimentos. Si él no está enterado de que no puede comerlos, entonces, ¿por qué se los están negando? ¿Verdad? Entonces, obviamente, va a llevar a un punto de vista paradójico en el cual, en vez de evitar el sufrimiento, pues vamos a generarle más dolor, ¿verdad? Porque no le podemos dar un porqué,
¿verdad? Se le tienen que retirar cierto tipo de cosas, ¿verdad? Porque un paciente no puede comer cierto tipo de comida, porque no puede hacer cierto tipo de actividades, ¿verdad? Si él no está enterado. Entonces, las consecuencias de este aislamiento pues van a llevar pues obviamente a, se divide en tres, las familiares, una gran disfunción familiar porque obviamente al paciente al no estar informado pues obviamente va a intentar confrontar, pero ¿por qué me quieren quitar mi comida favorita? ¿Pero por qué me quieren quitar mi actividad favorita? O sea, no hay una razón, en su pensamiento no hay una razón porque él no está informado, ¿verdad? Psicológicamente el deterioro emocional es increíble porque obviamente va a entrar en un punto, en un punto donde como no puede hacer las cosas que realmente le gustan, por ejemplo en el caso del abuelo, ¿verdad? Pues obviamente va a haber un deterioro emocional, ¿verdad? Lo que le gustaba hacer pues ahora se es negado y por supuesto no hay una razón, ¿verdad? En su ser, ¿verdad? Obviamente porque no fue informado. Éticas y morales, pues la vigilancia del principio de autonomía de todo paciente, que dictamina que todo paciente debe tener juicio sobre su caso, sobre su vida, ¿verdad? Y obviamente al no informarle, nosotros, como por ejemplo, que el hijo del abuelo no nos diga que no quieren informarle, y obviamente uno no se lo diga, pues está violando el principio de autonomía del paciente, ¿verdad? Entonces pueden ver pues consecuencias éticas y morales también. Ahora, ¿cómo mejorar? Pues obviamente cómo mejorar y cómo destruir este pacto del silencio, ¿verdad? Hay que ver al enfermo y primero que sea informado. O sea, si lo desea, por supuesto, ¿verdad? Hay enfermos que no van a querer ser informados, pero la gran mayoría va a querer saber por qué muchas cosas ya no las puede hacer o ya no las puede consumir, ¿verdad? Para mejorar, ¿verdad? Entonces, el punto de vista es también entender y contener los miedos de la familia. Nosotros como doctores que entendemos qué es lo que le sucede al paciente, hay que instruir, hay que educar a la familia, ¿verdad? Para que obviamente estos no tomen pues decisiones fuera severas o fuera de una buena terapéutica, ¿verdad? Obviamente también mantener la confianza entre el personal sanitario, ¿verdad? Evitar la incomunicación entre el paciente, la familia y el profesional. Esto es como un triángulo, hay que mantener un balance de información, tanto la familia como el paciente. Y como profesionales, nosotros estamos pues obligados a hacer esto, ¿verdad? A dar ese plan educacional. Obviamente siempre hay que buscar un equilibrio entre la esperanza y la verdad. No podemos engañar al paciente, ¿verdad? Y decirle que él va a tener un mega buen pronóstico cuando realmente es malo. No, siempre hay que orar con la honestidad ante todo. Entonces, pues obviamente hay que explicar las cosas al paciente, a la familia, obviamente desde un punto lo más humanamente posible, ¿verdad? Y pues obviamente con la verdad. No podemos darle falsas esperanzas a un paciente y que luego este deteriore, ¿verdad? Entonces las herramientas para los familiares que podemos tener, pues están las 5 etapas del luto, pues hay que empatizar con la familia, reconocer sus miedos, identificar sus temores subyacentes, que es lo fundamental, ¿verdad? Es sopesar el coste emocional del engaño para la familia, o sea, que es lo que mencionamos del pacto del silencio, hay que sopesar si en el principio no le quisieron decir, ¿verdad? Y luego sí, entonces hay que sopesar eso, ¿verdad? Y obviamente confrontar opiniones con empatía, todo lo más humanamente posible, ¿verdad? Entonces, para los familiares a los cuales los tenemos que instruir, tanto en las 5 etapas del luto, de que explicarles de una manera sencilla, de una manera honesta, cómo es el pronóstico del paciente, informarlo también a él, cómo lo deben de informar, es las bases fundamentales para romper esto del pacto del silencio, ¿verdad? Y poder evolucionar, ¿verdad? Porque ese punto en el cual el paciente no está informado solo va a llevar a un camino de mucho más dolor. Otras reacciones, que es el otro tema que tenemos que hablar de los familiares, pues la cólera, ¿no? La cólera se magnifica como la principal emoción que debemos de tratar, ¿verdad? Debemos de tratar, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Entre los familiares, entre el paciente, entre hasta nosotros, como médicos también tenemos que lidiar con esta, ¿verdad? Porque muchas veces nos da cólera el no poder
curar a nuestros pacientes. Pero, por ejemplo, la cólera contra el enfermo, ¿verdad? Evitar pues cólera sobre sus causas, el abandono del enfermo, asuntos no arreglados, el efecto Jonas, que es pues, un efecto que dice de que ante la cólera o ante muchas emociones negativas nos podemos paralizar. Y una vez que nos paralizamos no podemos seguir y no podemos darle, o el enfermo o los familiares o el médico, ¿verdad? No puede seguir avanzando en lo que es pues el tratamiento del paciente. Y resulta de que tal vez si hubiéramos avanzado un poquito más, pues a lo mejor el paciente hubiera tenido un mejor pronóstico, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto, que te paralizas y ya no puedes seguir. Entonces, pero las metas están muy cerca, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto Jonas. Entonces, tenemos que evitar la cólera en contra de los familiares. Obviamente, el enfermo puede revivir viejas heridas. La responsabilidad de la aparición de la enfermedad se puede atribuir a muchas cosas. Obviamente, aquí hay un trasfondo emocional. El alejamiento, la falta de compromiso de los pacientes, de los familiares con el paciente. Entonces la cólera se magnifica como la principal emoción o emoción negativa que tenemos que evitar, obviamente, pues para que el paciente pues pueda tener pueda aceptar su condición, ¿verdad? Obviamente también tenemos la cólera con los profesionales de la salud, como la incapacidad de curar, como ya se mencionó, la toma de decisiones, la pérdida de influencia sobre la situación, el déficit de comunicación, etcétera. ¿Verdad? Como profesionales, la cólera también puede estar en este efecto de por qué no puedo curar a mis pacientes, por qué no puedo tomar las mejores decisiones. Al fin y al cabo, seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y obviamente, pues nuestras emociones siempre van a estar ahí, ¿verdad? Y pues es parte de la humanidad que las tengamos ahí, y como ya lo mencioné, en este tipo de situaciones la cólera se presenta. Contra las fuerzas al azar, lugar, profesión, contra Dios, ¿verdad? Muchos pacientes se sienten abandonados, ¿verdad? De que pues a lo mejor Dios los abandonó o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, como les digo, la cólera es lo principal que tenemos que tratar. Obviamente también tenemos las reacciones del enfermo cuando se le notifica, ¿verdad? Como su respuesta emocional. El paciente puede entrar en shock, puede, pues, o sea, la incredulidad, pues, obviamente puede estar presente, ¿verdad? De que el paciente, pues, puede creerse cualquier cosa. Los síntomas ansiosos, depresivos, irritabilidad, pérdida de peso, alteración del sueño, incapacidad de concentración, dificultad de realizar sus actividades, ¿verdad? Usualmente esta suele durar, pues, este shock o esta respuesta emocional suele durar entre 7 a 10 días en lo que se le explica al paciente. Y si hay cuadros de ansiedad y depresión que se sostienen durante semanas o meses, pues a lo mejor un tratamiento psiquiátrico pues puede venir a ayudar, ¿verdad? Entonces, obviamente estos pacientes tenemos que controlar la respuesta emocional del paciente, ¿verdad? Ya se le informó, es una dura información que acaba de recibir y es válido que presente más de alguna de estas cuestiones. Entonces nosotros tenemos que darle buen seguimiento al paciente, pues obviamente revisar de que no desarrolle estos cuadros para que pues obviamente tenga la mejor calidad posible en este corto tiempo que va a tener en esta vida, por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces las reacciones ante el diagnóstico podemos tener dos. Una donde el paciente ya está adaptado, a otra que es una que no está adaptado, que está en una inadaptación, ¿verdad? Entonces, pues, ok, pues obviamente es normal que el paciente pues presente humor, pues la negación es normal y pronto hablaremos de ella. La cólera difusa, pues obviamente pues como ya lo mencionamos, es la principal, ¿verdad? La cólera contra la enfermedad, también el llanto, miedo, realización de ambiciones, esperanzas realistas, deseo sexual, regateo, ¿verdad? Entonces, se podría decir de que estas son de un paciente que ya está adaptado, ¿verdad? De un paciente, pues, que obviamente ya recibió esta información y se adaptó, ¿verdad? Y luego, pues, también están las reacciones inadaptadas, ¿verdad? Como la esperanza quimérica, que es obviamente lo que yo les planteaba, ¿verdad? Que un paciente que tiene muy mal pronóstico, obviamente ya se les explicó que no va a avanzar, ¿verdad? Que realmente ya la enfermedad ya es lo suficientemente grave como para generar un mal pronóstico, pero el paciente pues tiene una esperanza imbordable, ¿verdad? Tiene como delirios de que él se va a curar o algo por así.
La culpabilidad también es otra que tenemos que ver, la negación patológica, ¿verdad? Como ya lo mencioné, la negación pues puede ser una forma de adaptación, pero la negación patológica, que el paciente esté renuente a aceptar que pues, ya la enfermedad progresó y que pues esta ya no tiene cura y que solo hay cierto tiempo limitado que le queda en esta vida, pues obviamente es de ver la rabia prolongada, la crueldad contra las personas, las crisis de llanto, la angustia, las peticiones imposibles, ¿verdad? La desaparición y la manipulación, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí hay una dualidad donde el médico tiene que ser pues suspicaz para saberla diferenciar, cómo diferenciar una negación contra una negación patológica, cómo diferenciar obviamente un regateo de una manipulación, ¿verdad? Entonces esto es lo que el médico tiene que, pues a cierto punto, reconocer en el paciente y obviamente dar el plan educacional a los familiares, porque al final del día el que se está haciendo daño es el paciente. El que no está teniendo buena calidad de vida es él, ¿verdad? Nadie más. Entonces hay que hacerlo entrar en razón. Hay que darle ese plan educacional para que él pueda por lo menos pues ya generar pues la adaptación, ¿verdad? Obviamente hablaremos de las fases de la adaptación, pero primero pues el momento en el que inicia esta se dice que es el momento desde que se le informa, ¿no? En el periodo en el cual los familiares y el profesional ya saben que el paciente va a morir, ¿verdad? El paciente tiene algo incurable y que le queda poco tiempo, entonces el momento es crítico. Entonces se le notifica y obviamente lo que uno desea es que los familiares aporten apoyo y auxilio para este, ¿verdad? Y así, como pueden ver a esa jirafita, pues el paciente genera una adaptación para que en todo su trayecto de duelo, ¿verdad? Él pueda aceptarse, pueda adaptarse, ¿verdad? Y pues por ende, pues generar, tener una mejor esperanza, tener una mejor calidad de vida en lo que le queda. Entonces, las etapas, ¿verdad? Estas etapas que suelen tener estos pacientes ante una muerte inminente, ¿verdad? O sea, es pues primero la negación, ¿verdad? Y pactos con instancias superiores para posponer la muerte, obviamente pues estos los delirios de grandeza, ¿verdad? La ira, la rabia a la realidad de la enfermedad, la depresión y la sensación de la pérdida acompañada de preocupaciones del futuro, ¿verdad? Y obviamente por una aceptación por la muerte, que se caracteriza por una relatividad, tranquilidad y despedida de los suyos. Entonces esto es un proceso al final del día que nuestro paciente cuando recibe la información lo va a tener que hacer. Es normal que uno en ese proceso mejore y luego retroceda, es normal, pero la meta es que el paciente se adapte y acepte su condición para poder, obviamente, luchar todo lo que se pueda para, pues, obviamente, darle un mejor pronóstico, pero también para que pueda también tener una mejor calidad de vida, que no se autocastigue, ¿verdad? Obviamente la negación, pues puede ser, es necesaria, como ya lo mencioné, pero si es prolongada, una negación patológica, como ya mencionamos, de un individuo no adaptado, pues puede ser ultramente contraproducente, ¿verdad? Entonces, pues obviamente esto hay que tratarlo con prudencia, hay que, en muchos casos, se va a necesitar de otros servidores de la salud, como psicólogos, psiquiatras, para que ayuden, ¿verdad? Pero lo que uno debe saber es cómo verlo. Y sus manifestaciones son estas, ¿verdad? La racionalización de sus síntomas y miedos, ¿verdad? El cuestionamiento de la aparición del diagnóstico, ¿verdad? Que él quiera buscarle, que cuestione, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos calificados para dar estos diagnósticos y si no buscamos a los especialistas, pero estos pacientes no le creen a nadie. Pueden tener al mejor en esa rama y aún así no lo van a creer. Siguen en negación patológica, o sea, ellos siguen cerrados, ¿verdad? Entonces la búsqueda impulsiva es unas opiniones, tratamientos alternativos, como puede ser el caso de los pacientes que pues buscan tratamientos alternativos radicales que no han sido probados y los quieren, pero obviamente como no han sido probados, pueden acortar el tiempo, el poco tiempo que les queda, ¿verdad? La negación absoluta o parcial del diagnóstico es algo, pues, son señales que tenemos que ver para cuando nosotros tengamos al paciente de frente y pues obviamente le estemos
cuando le estemos dando su seguimiento, pues ver cómo este va evolucionando, ver si ya pasó la negación, ver si volvió otra vez a la negación. Como les digo, esto es un proceso que puede avanzar como también puede retroceder. Entonces, pues hay que ser muy suspicaces y siempre ver si el paciente va a estar siempre en negación. Como pueden ver, los factores atribuibles a esto pueden ser pues la información brusca o prematura sobre el diagnóstico, por eso de que uno siempre tiene que ser muy cauto y obviamente tiene que dar el diagnóstico, tiene que obviamente estar 100% seguro de qué es lo que está haciendo y no simplemente dar diagnósticos así porque sí, ¿verdad? Porque podemos asustar a las personas y eso no es justo, ¿verdad? La falta de empatía o del apoyo por parte del médico y del equipo también suelen ser bastantes. No es lo mismo un médico que te explica tu condición, que lo hace de una manera empática, al doctor que solo te va a decir el diagnóstico y luego te manda a tu casa. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces el miedo a la muerte, obviamente como todo ser humano que tiene miedo a su mortalidad, obviamente es normal, ¿verdad? Pero sí es cierto de que es un factor para que contribuya para que la negación se prolongue, ¿verdad? El deseo de mantenerse esperanza y la positividad, este es una hora de doble filo. Aunque pues hay que mantener cierta esperanza, cierta positividad, pero si los especialistas, pues, obviamente, dieron un diagnóstico, dieron un pronóstico, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Me entienden? Entonces, como les digo, siempre hay que, uno, estar seguro de lo que estamos haciendo médicamente, saber cuándo referir al paciente, saber cuándo pedir ayuda de un subespecialista o de alguien más curtido en esa área, ¿verdad? Obviamente la empatía y obviamente pues controlar lo que es el miedo a la muerte y el deseo de la esperanza, ¿verdad? Entonces estos son como que los factores que contribuyen a que la negación se prolongue y que como médicos tenemos que evitar que estos pues obviamente aparezcan en nuestros seguimientos con los pacientes pues que ya tienen pues un mal pronóstico o que tienen un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Entonces, como lo mencioné, el abordaje médico, pues la profesión, aceptar que la muerte no es una derrota, muchas veces la muerte es una liberación, porque estos pacientes sufren demasiado, demasiado. Entonces, hasta cierto punto, ¿verdad? Se podría decir de que no es una derrota. Hasta cierto punto es una forma de pasar la mejor vida y que ellos al final del día van a tener que aceptar, ¿verdad? Porque para ahí es donde es donde el camino va, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que evitar la resignación pasiva, ¿verdad? Que la resignación pasiva es un paciente que está resignado, así porque sí, y pues obviamente cuando llega la hora de la muerte, pues él realmente no ha aceptado de corazón que pues le ha llegado su hora, ¿verdad? Entonces la resignación pasiva son cosas que también tenemos que evitar y el paciente tenemos que hacer que este progrese a aceptarla, ¿verdad? Obviamente una persona debe de llegar a la muerte no con la pasividad ni la resignación, sino que con el compromiso activo de la aceptación, ¿verdad? Para finalizar, pues los últimos instantes del paciente, pues ante todo, como servidores de la salud y como médicos, debemos de darle la información a los pacientes, cómo el paciente va progresando, ¿verdad? Cuántas horas le quedan o aproximadamente informar a la familia para que obviamente ellos manejen bien su luto, ¿verdad? Y obviamente el miedo a la muerte está condicionado por los apegos y la aceptación de la muerte es un proceso personal que requiere un desprendimiento y una renuncia. O sea, al final los familiares van a tener que renunciar a la vida de esa persona, ¿verdad? Porque ya no se puede hacer mayor cosa. Y como médicos tenemos que ser todo lo éticamente posible para que ese duelo que sufren tanto el familiar como el paciente, la aceptación del paciente de su muerte como el duelo de los familiares sea lo más humanamente posible, ¿verdad? Sin todos estos problemas que ya mencioné antes. Bueno, ahora llegó pues los integrantes del grupo donde tenemos a Daniela Vázquez, Catherine Solares, Daniela Monroy y pues su presentador Rodrigo San Juan. Y eso sería todo. Espero que les haya ayudado y feliz tarde.